Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que cada semana analizamos la actualidad municipal con un grupo político distinto. En este caso tenemos con nosotros a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí una vez más. Una semana rara porque venimos de un pleno municipal y tendremos otro extraordinario este miércoles, precisamente para hablar de un tema que publicamos en Teleelch esta pasada semana, con esos desprendimientos nuevos en la Basílica de Santa María. Un pleno con el que el alcalde busca la unanimidad para pedir esa financiación al Ministerio de Cultura para la rehabilitación del templo. ¿Se conseguirá esa unanimidad? Pues desde luego Compromís quiere también proteger el que es un edificio histórico y cultural de primer orden en nuestra ciudad. Ahora bien, está en la mano de Pablo Ruz hacer de esto un tema politizado o buscar el consenso real entre las formaciones políticas. Y lo digo porque desde luego no solo se puede pedir al Ministerio de Cultura esta inversión, sino que tienen que formar parte el resto de instituciones, incluido el Obispado. Y por tanto lo que espero del alcalde es que no convierta este pleno en una crítica al gobierno de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, sino en una voluntad de consenso real en la que desde el Ayuntamiento de Elche se pida a todas las entidades e instituciones implicadas como que pongan su aportación. Eso está bien, pero concretamente lo que se va a pedir es ese 2% cultural al Ministerio. La pregunta es clara, ¿van a apoyar que se exija al gobierno que participe en la rehabilitación del templo? A nosotros nos parece bien que se exija al Ministerio de Cultura ese 2%, e insisto que también lo que vamos a defender es que se pueda exigir que se involucren el resto de administraciones, que creo que es lo justo. ¿Cómo se podrían en el resto de administraciones? Bueno, por ejemplo, el Gobierno valenciano tiene delegadas las competencias en cultura y de manera concreta en patrimonio cultural y por tanto es quien tiene un presupuesto suficientemente grande como para dedicarlo a la tercera ciudad en número de habitantes de la Comunitat Valenciana y en una joya patrimonial como tenemos, que es la Basílica de Santa María. Recuerdo además que el Gobierno valenciano tiene pendiente hacer su inversión en la restauración, la rehabilitación de las clarisas. Venimos escuchando a Pablo Ruz hablar de este tema durante mucho tiempo y la realidad es que no hay ni un euro en las arcas autonómicas para esta rehabilitación. En cuanto a la Diputación sí que se ha implicado porque es quien pagó el plan director. En este caso no fue el Ayuntamiento, fue el Gobierno provincial quien lo puso en marcha. En ese sentido sí que hay una voluntad política de otras administraciones, ¿o no? No basta solo con llevar a cabo ese proyecto, obviamente eso es un presupuesto pequeñito, ¿no?, comparado con toda la inversión que necesita una restauración de estas características y por tanto está bien que hayan hecho esa inversión para llegar a compensar todo lo que tienen pendiente con esta ciudad. Ya les hace falta hacer una inversión grande de dinero, pero ahora esperamos que también en las obras den un paso más y también pongan ese montante, que no se quede en el aire como otras obras, como por ejemplo el Palacio de Congresos, que sigue sin ser una realidad. Sobrevolando la idea de la rehabilitación de la Basílica de Santa María a través de ese pleno extraordinario está que la sociedad civil también participe de esa restauración. ¿Usted vería bien que se haga una colecta común? Bueno, yo creo que son las administraciones quienes tienen que cargar con la rehabilitación de este edificio. Si luego hay personas a nivel particular que quieren implicarse, pues muy bien, pero creo que no se trata de apelar a la ciudadanía de manera individual, sino de apelar a las administraciones. Y digo, no solo administraciones públicas, sino también Iglesia Católica, que es titular del templo y obviamente tiene que participar también de ese dinero que se ponga para la restauración. ¿No choca el que estén pidiendo a las administraciones públicas dinero para rehabilitar un templo cristiano con lo que usted defendió en el pleno de la confesionalidad del Estado? Todo lo contrario, y es que además lo que defiende Compromís per Elche tiene toda la lógica. Cuando hay elementos, bien sean actos o bien sean edificios que trascienden su valor religioso porque tienen un valor también histórico, cultural, un valor social, obviamente ahí también tiene que estar la administración. Lo que criticamos desde Compromís es que el señor Ruz haga de su fe particular un elemento definitorio de su gobierno municipal, porque eso es que es básicamente inconstitucional. La Constitución nos dice que las administraciones tienen que ser aconfesionales y eso lo hace precisamente para garantizar la pluralidad de creencias o de no creencias que hay en una sociedad como la nuestra. ¿En qué ejemplos? Porque, por ejemplo, la Virgen que está en el Salón de Plenos no es un elemento histórico. Entendemos, o patrimonial, como lo puede entendemos hacer la Basílica que puede utilizarse en actos que están vinculados, por ejemplo, a celebraciones como la Venida de la Virgen o como el Misteri d'Elx, y así lo hemos venido haciendo también en los anteriores años, pero no hay un pleno municipal que tiene un carácter estrictamente político. Pero yo creo que la ciudadanía tiene claro que hay cuestiones como, por ejemplo, que haya una ofrenda municipal con funcionarios a los que se les ha pagado para que vengan hasta Santa María vestidos de gala, es una cosa impropia en el siglo XXI. Quiero decir, si
señor alcalde quiere dar gracias a la Virgen por haber llegado al poder, que lo haga de manera individual, pero no en nombre de una institución y más costándonos dinero a los ilicitanos e ilicitanas. O cuestiones, por ejemplo, como que un sacerdote bendiga una dependencia municipal como la Casa del Mayor. O sea, aparte de ser un anacronismo y que me parece que es que despierta la nostalgia de algunos que echan de menos ese nacionalcatolicismo de los años de la dictadura, la realidad es que es una cuestión absolutamente inconstitucional, porque precisamente las instituciones se tienen que mantener neutrales para no verse influenciadas por ninguna religión, pero como digo, también para respetar la pluralidad que existe en la sociedad, en este caso la ilicitana. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué habría que hacer con la procesión, con la cofradía de la Virgen de los Dolores, que es de titularidad municipal? Bueno, tiene efectivamente una trayectoria histórica suficientemente larga como ¿Dónde para... se pone la línea para la procesión sí, la Virgen del Pleno no? Lo que tiene un carácter que trasciende lo religioso. El Misteri d'Elx, por ejemplo, yo soy miembro del patronato del Misteri d'Elx y obviamente quiero la fiesta, la protejo, y de hecho el anterior gobierno progresista fue quien subió de manera sustancial la aportación que se hace al Misteri d'Elx. Pero una cosa es acompañar y participar de los actos que celebran instituciones que tienen un carácter religioso y no solo cristiano, también por ejemplo en el caso de la comunidad musulmana, que es muy grande en nuestra ciudad. Pero lo que no puede ser es que un ayuntamiento se identifique con una fe, es que eso es lo que no tiene cabida en una institución democrática. Y cambiemos ahora, seguimos hablando un poco de lo que se debe de relacionar con un ayuntamiento, no hablamos ahora de fe, sino de lengua. ¿Debe asociarse solo a una lengua el ayuntamiento, en este caso solo a la lengua valenciana? No, el ayuntamiento desde luego vela por el cumplimiento de la ley, que recoge que las dos lenguas, tanto el castellano como el valenciano, son cooficiales en esta comunidad valenciana. Pero eso es lo que dice ahora la nueva normativa que ha publicado el Ayuntamiento. Lo que tiene que reconocer las administraciones públicas, y así lo dice la Llei d'Ensenyament i Ús del Valencià, que data del año 1983 y que sigue todavía en vigor, es que hay que reconocer que el valenciano ha sido una lengua que ha estado castigada, que ha estado discriminada en esta ciudad durante décadas, sobre todo durante las décadas de la dictadura, pero también después hemos seguido viviendo esa realidad que no podemos negar a pesar de lo que pongan las normas, y por tanto las administraciones lo que tienen que hacer es impulsar medidas de discriminación positiva que puedan garantizar que esa igualdad se da de manera efectiva, que es lo que no ocurre a día de hoy. Además, ¿qué podemos esperar de un gobierno al que le han sobrado 27 millones de euros por inejecución de las partidas y que aún así tuvo la inquina de recortar la partida del valenciano, que además no es sustancial dentro del montante de más de 200 millones de euros de presupuesto que tiene este municipio? O en el caso, por ejemplo, de cambiar la imagen institucional del ayuntamiento, que era en Valencia, además, con esa proyección que tiene, ¿no?, las actividades que lleva a cabo una institución como la nuestra, y que hayan tenido que cambiar y que esté siempre utilizándose ahora en castellano, ¿no? Denota mucho qué es lo que esconde una eliminación del actual reglamento en los términos en que lo hace el señor Ruz, que lo quiere vender de una libertad que en realidad busca lo de siempre, que es recortar en un patrimonio del que deberíamos sentirnos orgullosos y orgullosas. Pero no entiendo lo de recortar el valenciano cuando en realidad lo que se hace es que se igualan las dos lenguas. Lo que hay que hacer es decir, para que los espectadores tengan el contexto, la nueva normativa que ha impulsado el Gobierno es hacer que las dos lenguas tengan el mismo peso en las instituciones. ¿Dónde está el problema? Que el castellano y el valenciano estén al mismo nivel. De manera real, el castellano se utiliza muchísimo más en una institución incluso como la nuestra, no hace falta irnos más lejos, ¿no? Y por eso lo que decía el reglamento que existía hasta estos momentos es que hacen falta medidas positivas que corrijan esa discriminación que exista, como ocurre en el caso de la lengua y como ocurre en muchos otros ámbitos de la vida, ¿verdad? Y de la sociedad y de las políticas públicas. No le pregunto por lo que dicen las normativas, en este caso la que está haciendo usted referencia del año 87, sí, sino a lo que en realidad estaba ocurriendo en el ayuntamiento, porque los órdenes del día, de los plenos, de las juntas de gobierno estaban solo en castellano. Ahora deberían de aparecer en castellano y en valenciano, pero según la norma que usted hace referencia, deberían de haber aparecido siempre solo en valenciano. ¿Por qué no se cumplía entonces? Bueno, yo creo que era una cuestión de medios y nos centramos, sobre todo en el caso de nuestro gobierno, en dirigir esas actuaciones de promoción en valenciano a algo que tenía mucha más repercusión, que son, por ejemplo, las campañas de comunicación que se llevaban a cabo por parte del gobierno municipal para informar a la ciudadanía de muchas cuestiones y que de manera mayoritaria eran en valenciano, precisamente para promocionar una lengua con la que, por cierto, nadie tiene un problema en esta ciudad y que incluso las personas que son castellano parlantes conviven con ella con absoluta normalidad. Contestado. ¿Por qué no se utilizaba el valenciano en la documentación oficial del ayuntamiento? Sí le he contestado, le he dicho que era por una cuestión de medios y que ante medios escasos...
que no había personal suficiente porque teníamos un departamento que estaba saturado, porque estábamos empleando bastante más que en los años anteriores en, por ejemplo, traducir y en garantizar el valenciano en las campañas de comunicación. ¿Teme que ahora que se deben de publicar en las dos lenguas no se vaya a hacer tampoco? Bueno, es que quiero decir que se publique un orden del día en valenciano y después las campañas que se proyectan de cara a la ciudadanía sean en castellano, no soluciona en realidad el problema de fondo que estamos teniendo. Tenía que incorporar este reglamento elementos nuevos, como los medios de las redes sociales de las que dispone este ayuntamiento, o como digo, las campañas de comunicación, cuestiones más propias de este siglo, pero desde luego promocionando de manera positiva una lengua que está minorizada, porque como digo, sigue discriminada de facto a día de hoy, y por tanto lo que busca es que las administraciones puedan impulsarla y seguir promocionándola para que no se pierda, porque es un patrimonio único. ¿Y se promociona poniendo, por ejemplo, el nombre de Carrer solamente en valenciano? Por ejemplo, con la imagen institucional del Ayuntamiento en valenciano se promociona y mucho. ¿De qué forma? Cuando un nombre de la institución está en valenciano, obviamente tiene una proyección, una imagen de una institución del grado de este ayuntamiento, tiene un alcance que no tienen, por ejemplo, otros elementos más internos o otros elementos que no tengan este tipo de Pero difusión. no desaparecería al castellano. Es decir, en la nueva nomenclatura, en los nuevos logotipos que ha puesto en marcha el Gobierno, está en castellano y está también en valenciano. Y de facto, ¿cuál se está utilizando? El que está en castellano. Más allá de la sala de prensa, no he visto ningún documento que se envíe por parte de este Gobierno municipal en el que esa imagen institucional aparezca en valenciano. Por parte de un alcalde, por cierto, que todavía estoy esperando casi un año después que condene los pitidos que vivimos la señora Aravid, el señor Arberola y yo misma por hacer nuestra promesa del cargo en valenciano por parte de sus invitados e invitadas, ¿no?, de gente que pasa por la calle, por parte de sus invitados e invitadas. Le he pedido en diferentes ocasiones que pueda condenar esa voluntad de coartar mi libertad de expresión y no lo ha hecho todavía. Unas cuestiones que se abordarán en el próximo pleno extraordinario, como hemos hablado del tema de Santa María, otras se abordarán ya a finales de mes. En el pleno anterior usted apeló directamente al alcalde por la gestión de la crisis vivida durante esta Semana Santa. Con sus explicaciones da por cerrado ya el tema. Bueno, es que el señor Ruz no respondió. O sea, yo registré una interpelación que iba directa al señor alcalde y él decidió no hablar, prefirió esconderse y no dar explicaciones sobre lo que es un clamor entre la ciudadanía, que el alcalde ha gestionado de manera nefasta el caso Navarro. Y es que ha sido de una absoluta incongruencia que un alcalde que precisamente quiere hacer de su fe personal un atributo del gobierno, después mire hacia otro lado cuando ocurre un escándalo de estas características dentro de una iglesia. Pero además, con esa mala gestión de un hecho que además él mismo reconoció que conocía desde 2 semanas antes, que no hizo nada al respecto para evitar que ese escándalo que se comentaba en la ciudad acabara teniendo la proyección pública que yo creo que cualquier persona podía esperar. Y en este sentido el alcalde ha dejado muchísimo que desear, ha denotado una altísima falta de liderazgo y desde luego no tiene ni siquiera la valentía para dar explicaciones en el pleno municipal, que es ese órgano de fiscalización en el que, recuerdo, él no preside porque decía que quería explicar su gestión de gobierno y en el momento en el que le interpelamos directamente lo que hace es esconderse y no asumir las responsabilidades que ha tenido. Claro, el problema sobre todo es que ahora se plantea una duda entre la ciudadanía, que es decir, ¿qué va a pasar? Ocurre un escándalo de estas características en los años que quedan de legislatura y entonces el alcalde, según lo que ha demostrado hasta ahora, si es una persona de su partido, va a mirar hacia otro lado, aunque eso manche el nombre de esta ciudad. Pues eso es gravísimo y lo que queremos desde Compromís es que eso no vuelva a ocurrir. ¿Da por cerrado ya el tema? No, yo desde luego el alcalde no me ha contestado y seguiré pidiéndole explicaciones allá donde sea necesario, no por mí, sino por parte de la ciudadanía que ha asistido incrédula y estupefacta a lo largo de estas semanas con lo mal que se ha gestionado esta cuestión. ¿Podría decir dónde va a pedir esas explicaciones? ¿En los próximos plenos también va a interpelarle? Cuando tenga la oportunidad, desde luego, se las voy a seguir exigiendo porque es que él no ha contestado. Podía haber cerrado este tema hace solo una semana y ha decidido no hacerlo. El próximo sábado hay convocada una concentración de la Plataforma para la Reversión a la Gestión Pública del Hospital Vinalopó, una plataforma de la que su grupo es partícipe.
¿por qué no se aceleró todo el proceso cuando Compromís estaba en el gobierno valenciano? Porque se ha venido haciendo esas reversiones de los hospitales de gestión privada que puso en marcha el Partido Popular este sistema para devolverlos al sistema público conforme se iban acabando los contratos. El contrato del Vinalopó acaba el próximo año y por eso ahora era el momento de empezar todo este proceso. ¿Qué ocurre? Que ahora con el cambio de gobierno autonómico vemos cómo lo que están buscando es perpetuar esta gestión privada a pesar de que acabe el contrato. Lo que quieren hacer es prorrogárselo a la empresa Ribera Salud y basta con hablar con los profesionales y con los usuarios para conocer las críticas que hay a cómo se está gestionando. Entiende que el hecho de que se haya creado esta plataforma de la que ustedes forman parte, justo ahora que no están en el gobierno y que hay un gobierno del Partido Popular, tanto en la Comunidad Valenciana como en el municipio, sea partidista esa asociación, esa plataforma, porque no existía antes, cuando también era de gestión privada. No existía antes porque había un gobierno que había demostrado su voluntad de revertir al sistema público todos los hospitales que había de gestión privada y por tanto no existía esa necesidad. De hecho ya se había manifestado por parte de la Consellería de Sanidad esta voluntad de completarlo con todo el sistema valenciano y ahora nos vamos a quedar como una isla. El municipio de Elx va a ser el único que vaya a seguir con un hospital público de gestión privada. Por eso la plataforma se ha creado cuando existía la necesidad. E insisto, además, estas semanas que hemos podido hacer esa recogida de firmas en la calle, son muchísimos los ilicitanos y ilicitanas que se han acercado a contarnos sus problemas particulares y esas críticas que no son a los profesionales que precisamente con una falta de medios se están dejando la piel, sino al final con un sistema sanitario que lo que prima es la rentabilidad económica frente a la calidad asistencial de los usuarios y usuarias. ¿Participará usted en la protesta del próximo sábado? Por supuesto. ¿Y no considera que esas protestas frente a un centro sanitario son precisamente lo que se denunciaba hace unos meses desde las protestas a las puertas de las sedes de partidos políticos con los que no se estaba de acuerdo por gestionar leyes con las que no estaba de acuerdo? Creo que no tiene en absoluto nada que ver. Primero, en los términos en los que se celebran. Quiero recordar que son personas claramente alineadas con simbologías fascistas las que se han manifestado delante de partidos. El ejemplo concreto, ningún ejemplo concreto. Sí, pero como han sido concretas unas manifestaciones las que se han llevado a cabo delante de sedes de partidos políticos, digo que ni de lejos es la misma naturaleza. Aquí lo que tenemos es una demanda de que un hospital al cual se le va a acabar un contrato el año que viene, el día 31 de mayo finaliza el plazo para decir que ya se acaba ese contrato y que no hay una prórroga, y tenemos a un alcalde y a un presidente de la Generalitat que están más centrados en contentar los intereses de una empresa privada que las necesidades de sus vecinos y vecinas, y eso es así de fácil. Esther Díez, portavoz de Compromís, nos quedamos ya sin tiempo en esta entrevista. Gracias por rápidamente analizar toda la actualidad municipal, que es mucha en este último mes, y le emplazamos a dentro de 4 semanas a volver a este programa. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, y a todos ustedes recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es.